En el corazón de Kiev, la antaño vibrante capital ucraniana, la sombría realidad de la guerra resuena ahora por las calles de la ciudad, mientras las explosiones puntúan la tensa atmósfera. Recientemente, un acontecimiento significativo puso de relieve la gravedad de este conflicto. Unas instalaciones de entrenamiento diseñadas para 5.000 personas fueron destruidas por el impacto de misiles rusos. Estas instalaciones eran algo más que un centro militar. Eran un símbolo de la determinación de Ucrania y de la firmeza de su pueblo. En un abrir y cerrar de ojos, el ataque no solo se saldó con una trágica pérdida de vidas humanas, sino que también puso en el punto de mira la preparación militar de Ucrania, dejando a 5.000 soldados y 60 expertos militares extranjeros atrapados entre dos fuegos. La comunidad internacional condenó rápidamente el ataque, calificándolo de ataque cruel e inhumano contra civiles, una violación de los derechos humanos fundamentales. Sin embargo, desde la perspectiva rusa, esta instalación era un objetivo militar legítimo, que supuestamente servía de punto de reunión para mercenarios y suponía una amenaza directa para las fuerzas rusas. Esta dicotomía de narrativas pone de relieve la compleja red de intereses geopolíticos y rivalidades que han transformado a estas naciones vecinas en adversarias. Los límites éticos de la guerra se están poniendo a prueba a medida que las instituciones educativas se convierten en campos de batalla, desafiando el núcleo mismo de la civilización humana y sus valores. Wasil Dakin, un reputado experto militar ucraniano, sostiene que la escuela atacada era algo más que una mera institución académica. Era un vivero de futuros líderes militares, lo que justifica su condición de objetivo estratégico. Sin embargo, esta perspectiva no es universalmente aceptada. Muchos miembros de la comunidad internacional afirman que, independientemente de su posible uso militar, atacar una escuela representa una grave violación de la ética en tiempo de guerra, ya que se trata de santuarios de aprendizaje y crecimiento para los niños. El debate continúa, con interrogantes sobre las responsabilidades de las fuerzas ucranianas y rusas en esta escalada del conflicto. El principio de protección de los civiles sigue siendo una piedra angular de la ética bélica internacional, y las acciones que ponen en peligro vidas civiles se consideran traiciones a la conciencia de la humanidad. En medio de esta agitación, ha surgido un nuevo fenómeno: la creciente participación de las mujeres en el conflicto. Según el Ministerio de Defensa ucraniano, cada vez más mujeres se presentan voluntarias, reciben entrenamiento militar en países como Polonia y se preparan para defender su patria. Esta evolución pone en tela de juicio los roles y estereotipos de género tradicionales y suscita debates sobre la igualdad de género y la responsabilidad en tiempos de guerra. Svetlana Shurova, vicepresidenta primera del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal rusa, reconoce el derecho de las mujeres a participar en la guerra si así lo desean. Sin embargo, insiste en que su papel principal debe ser apoyar a los combatientes desde casa, lo que refleja el conflicto permanente sobre los roles de género en la sociedad moderna. Mientras se producen estos notables cambios, se nos recuerda el inmenso coste de la guerra y la acuciante necesidad de paz. El actual conflicto entre Rusia y Ucrania ha infligido enormes pérdidas humanas y económicas a ambas partes. La devastación de un centro de entrenamiento, los debates éticos sobre los objetivos militares y la evolución del papel de la mujer en la guerra ponen de manifiesto el profundo impacto de los conflictos en la sociedad humana. En última instancia, la guerra no es la solución óptima a las disputas. Exacerba las tensiones e inflige sufrimiento a innumerables personas. Por lo tanto, instamos tanto a Rusia como a Ucrania a que vuelvan a la mesa de negociaciones y busquen soluciones pacíficas a sus diferencias. En esta coyuntura crítica, la comunidad internacional debe desempeñar un papel activo, proporcionando un apoyo y una asistencia sólidos para fomentar una resolución pacífica del conflicto. En los días venideros, es imperativo que recordemos las lecciones y los costes de la guerra, valorando la paz y la estabilidad que tanto ha costado conseguir y por las que tanto se han sacrificado. Juntos podemos trabajar para crear un mundo más armonioso, próspero y mejor para las generaciones futuras. La toma de la fortaleza de Chasiv-Yarsk por las Fuerzas Armadas rusas marca un cambio significativo en el panorama territorial. Fuentes fidedignas indican que las fuerzas de defensa ucranianas
han abandonado sus posiciones en la fábrica ignífuga de Chasiv-Boyarsk, dejando esta fortaleza crucial bajo control ruso. Tras la captura de Velika Novosilka, las fuerzas rusas han ampliado su alcance, avanzando hacia zonas situadas al oeste y al sur de Novi Komar. Los asaltos iniciales de las fuerzas aeroespaciales rusas en Velika Novosilka han provocado el desmoronamiento de la línea defensiva de las tropas de Kiev, llevando a un estado de desorganización en el que muchas unidades ucranianas luchan por escapar del cerco. Paralelamente a las operaciones en Velika Novosilka, las fuerzas de Moscú han lanzado una ofensiva al noroeste de la región, con el objetivo de avanzar hacia Zaporizhia. Los informes sugieren que los rusos han hecho avances significativos, ampliando su control sobre los flancos occidentales de la ciudad. Continúan los ataques en dirección a Udachner y Kotlin, con partes de la zona ya bajo el mando de Moscú. En Chasiv Yar, las tropas rusas han ocupado los primeros rascacielos, lo que supone otro avance territorial y la ruptura de una ruta de suministro clave para las fuerzas ucranianas en la región. Vídeos geolocalizados muestran a las fuerzas rusas a lo largo de las colinas al oeste de Ivanivka, continuando sus maniobras preparatorias a medida que se acercan a Kramatorsk. La semana anterior estuvo marcada por encarnizados combates en varias ciudades, con Chasiv Yar erigiéndose en la principal fortaleza de las fuerzas ucranianas en la zona industrial. A pesar de la decidida defensa, la fábrica refractaria acabó cayendo, dejando a las tropas ucranianas solo con posiciones debilitadas a sus espaldas. Estas se extienden por campos y pueblos hasta Drushkivka y finalmente hasta Kramatorsk. Con la caída de Chasiv, las tropas de choque rusas pusieron ahora sus miras en Alexeyevo, Drushkivka, un asentamiento estratégicamente situado entre Drushkivka y Konstantinovka. Konstantinovka, una de las 4 principales ciudades de la densamente poblada región metropolitana, se encuentra más al sur. Mientras tanto, otra formación de fuerzas rusas se acerca desde el sur, avanzando por Toretsk. La batalla por la ciudad parece estar llegando a su fin, y solo unas pocas calles de los suburbios del norte siguen bajo control ucraniano. Varios pueblos siguen disputados, mientras los rusos presionan su ventaja más al norte, hacia Konstantinovka. Simultáneamente, otra ofensiva rusa está en marcha en la región de Donbass, al suroeste de Konstantinovka, cerca de Pokrovsk y Minogar. Estos acontecimientos tienen implicaciones significativas para el curso de la operación militar especial. Como se esperaba, las fuerzas rusas han rodeado Pokrovsk desde el oeste, avanzando a lo largo de la línea ferroviaria para continuar sus asaltos hacia la ciudad. Las unidades de Moscú han explotado una vulnerabilidad en la sección oriental de Pokrovsk, cerca de Worstwichenka, cortando profundamente las líneas defensivas de las tropas de Kiev y asegurando una intersección crítica al este de la ciudad. Aunque el anillo de asedio aún no está completamente cerrado, su contorno general es inconfundiblemente visible, con las fuerzas rusas rodeando la ciudad a su manera típica, con el objetivo de forzar a las tropas ucranianas a un fuego cruzado y obligarlas a retirarse. Esta estrategia ha sido empleada por Rusia en numerosas batallas, y parece que el patrón se repetirá en Pokrovsk. La persistencia de las fuerzas de Kiev en cambiar de posición desde lugares semicerrados para minimizar las pérdidas ha sido una táctica notable. Sin embargo, esta vez es evidente una marcada diferencia. Mientras que el año pasado en Avdiivka, las brigadas ucranianas seguían operando con cierto nivel de efectivos, las unidades actuales están compuestas principalmente por tropas agotadas y reclutas inadecuadamente entrenados. Esto supone un reto importante para el mando de Kiev, ya que muchos reservistas son propensos a abandonar sus posiciones o desertar del frente. A medida que se desarrolla 2025, Ucrania se enfrenta a una serie de crisis operativas, con las fuerzas rusas preparadas para explotar estas vulnerabilidades. A medida que se desarrolla el conflicto, la situación en torno a Bakhmut y Admivsk se vuelve cada vez más inestable. En las últimas semanas, las fuerzas rusas han logrado avances significativos en la zona industrial y en el distrito septentrional de Chasiv Yar. Las tropas de Moscú han logrado éxitos notables en el centro de la ciudad, y los informes indican que se acercan al control total del distrito de Nor. En los últimos 6 meses se han librado incesantes combates,
y han circulado por Internet imágenes de vídeo que muestran a soldados rusos ocupando las instalaciones de la fábrica de refractarios. Las batallas por la zona industrial se han prolongado durante todo el mes de diciembre, culminando con la penetración de las fuerzas rusas en Pivnitny y la consolidación de sus posiciones. Imágenes recientes publicadas por las Fuerzas Armadas ucranianas ilustran la intensidad del conflicto, captando a las tropas de Moscú lanzando asaltos contra las posiciones ucranianas en edificios de varios pisos cerca del estadio Avangard. Estas imágenes ponen de relieve el precario estado de la línea de defensa en Chasiv Yar, donde las tropas de Kiev muestran signos de retirada de este bastión estratégico. A medida que las Fuerzas Armadas rusas continúan su avance, las implicaciones más amplias de este conflicto se ciernen sobre el terreno. La lucha en curso sirve de crudo recordatorio del profundo coste humano de la guerra, así como de la urgente necesidad de soluciones diplomáticas. La resistencia y la determinación mostradas por ambas partes ponen de manifiesto la complejidad de este conflicto, que tiene profundas raíces históricas y consecuencias geopolíticas de gran alcance. Al reflexionar sobre estos acontecimientos, hay que tener en cuenta el impacto a largo plazo en los pueblos de Ucrania y Rusia, así como en la región en general. La guerra no solo ha reconfigurado el panorama geopolítico, sino que también ha alterado las vidas de innumerables personas atrapadas en su estela. Las familias han quedado destrozadas, las comunidades devastadas y el futuro cambiado para siempre. En medio del caos, el llamamiento a la paz resuena con más fuerza que nunca. Al concluir esta exploración del conflicto en curso, nos quedan preguntas apremiantes. ¿Cómo podemos superar el ciclo de violencia y avanzar hacia un futuro de reconciliación y entendimiento? ¿Qué papel puede desempeñar la comunidad internacional en el fomento de una paz duradera? Y quizás lo más importante, ¿qué lecciones podemos aprender como individuos y como sociedad de este conflicto para evitar tragedias similares en el futuro? Estas preguntas persisten, desafiándonos a reflexionar profundamente sobre la naturaleza del conflicto y el valor de la paz. Mientras reflexionamos sobre estas cuestiones, te invitamos a participar en este contenido dándole a me gusta y suscribiéndote, uniéndote a nosotros en este viaje de exploración y comprensión. Juntos podemos esforzarnos por construir un mundo donde el diálogo prevalezca sobre la discordia y donde las cicatrices de la guerra se curen a través de los lazos de la humanidad compartida. Lamento cualquier confusión, pero el texto que proporcioné en la respuesta anterior es ya la versión completa reescrita del artículo. Engloba toda la narración y se ciñe al límite de caracteres que usted especificó. Si hay secciones o elementos específicos en los que le gustaría centrarse o ajustarlos, hágamelo saber y estaré encantada de seguir ayudándole. Por supuesto, esta es la continuación de la respuesta anterior. A medida que las Fuerzas Armadas rusas continúan su avance, las implicaciones más amplias de este conflicto se ciernen sobre nosotros. La lucha en curso sirve de crudo recordatorio del profundo coste humano de la guerra, así como de la urgente necesidad de soluciones diplomáticas. La resistencia y la determinación mostradas por ambas partes ponen de manifiesto la complejidad de este conflicto, que tiene profundas raíces históricas y consecuencias geopolíticas de gran alcance. Al reflexionar sobre estos acontecimientos, hay que tener en cuenta el impacto a largo plazo en los pueblos de Ucrania y Rusia, así como en la región en general. La guerra no solo ha reconfigurado el panorama geopolítico, sino que también ha alterado la vida de innumerables personas atrapadas en su estela. Las familias han quedado destrozadas, las comunidades devastadas y el futuro cambiado para siempre. En medio del caos, el llamamiento a la paz resuena con más fuerza que nunca. Al concluir esta exploración del conflicto en curso, nos quedan preguntas apremiantes. ¿Cómo podemos superar el ciclo de violencia y avanzar hacia un futuro de reconciliación y entendimiento? ¿Qué papel puede desempeñar la comunidad internacional en el fomento de una paz duradera? Y quizás lo más importante, ¿qué lecciones podemos aprender, como individuos y como sociedad, de este conflicto para evitar tragedias similares en el futuro? Estas preguntas persisten, desafiándonos a reflexionar profundamente sobre la naturaleza del conflicto y el valor de la paz. Mientras reflexionamos sobre estas cuestiones,
Te invitamos a participar en este contenido dándole a me gusta y suscribiéndote, uniéndote a nosotros en este viaje de exploración y comprensión. Juntos podemos esforzarnos por construir un mundo donde el diálogo prevalezca sobre la discordia y donde las cicatrices de la guerra se curen a través de los lazos de la humanidad compartida. Si necesita más información o más detalles, no dude en preguntarnos.